Conmemoran aniversario de la Constitución al estilo 4T. Dejan fuera a la ministra presidenta, Norma Piña. Noroña arropa y llama amigo a Rocha Moya. Despiden al bebé asesinado en Puebla. Encuentran campo de exterminio en San Luis Potosí. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. ¿Por qué no me refería en esta ocasión a usted? ¿A quién se refería, perdón? En general, al respeto que nos debemos unos a otros. La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero sin la presencia de la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña. En un evento, se supone republicano, de paso se le dio otro espaldarazo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La ausencia se notó desde el primer minuto del festejo por el aniversario de la Constitución de 1917. Los aires nacionalistas que desencadena Donald Trump no fueron suficientes para reunir en el Teatro de la República los tres poderes de la Unión. Norma Piña, máxima representante del Poder Judicial, no fue invitada. Otra vez, pesaron más las diferencias políticas, el rechazo a la elección judicial y las históricas decisiones de la Corte contra las propuestas de la llamada Cuarta Transformación. En la mesa principal estuvo la presidenta, integrantes del gabinete y representantes del Poder Legislativo, todos flanqueados por los gobernadores de los estados, aliados y opositores. Abajo, en primera fila, otros secretarios de Estado como Marcelo Ebrard, Citlali Hernández y Rogelio Ramírez de la O. Entre ellos, eso sí, las tres ministras de la Corte afines al gobierno, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Y así, con la seguridad de una fiesta sin invitados indeseables, empezaron los reconocimientos, respaldos, apoyos al gobierno y los llamados a la unidad nacional, frente a las amenazas estadounidenses. Es nuestra obligación respaldar a la Presidenta de la República para que, con valentía y convicción, conduzca por el mejor rumbo al país. Y ante las circunstancias internacionales, decirle con mucha claridad y firmeza, todo el apoyo, todo el acompañamiento y absoluta confianza en sus decisiones como jefa de Estado y de gobierno. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Y aprovechando el foro, el presidente del Senado arropó, en medio de un lapsus, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y quisiera dar un saludo especial a mi amigo, compañero de lucha, gobernador Ricardo Rocha Moya. Todo mi reconocimiento. En su discurso, la presidenta informó que enviará al Congreso 2 reformas contra la reelección y el nepotismo, y reiteró su mensaje de unidad, soberanía y defensa de los mexicanos. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. La celebración concluyó como inició, todos los morenistas juntos, arropados entre ellos, sin importar los señalamientos en su contra, como Rubén Rocha, y mejor aún, sin decir ni pío de la inseguridad que hay en sus estados. La situación tras el motín que se registró el día de ayer. ¿Gobernador? Para Milenio Noticias, Pedro Domínguez. Y mi compañero Carlos Zúñiga entrevistó al ministro Javier Lainez Potisek. Esto es parte de lo que dijo en relación a la exclusión de uno de los poderes de la Unión en el evento de hoy. Yo sí creo que, no aporta nada al debate este tipo de exclusiones, cuando pues finalmente somos un poder constituido y hasta ahorita ahí estamos todavía. E incluso yo te recordaría que estamos ahí por voluntad del órgano reformador de la Constitución, o sea, ellos
dijeron esto se quedan hasta que lleguen los nuevos. Entonces, ahorita pues hay un poder de reunión que no fue convocado a un evento que es un evento protocolario muy significativo. De la misma manera que asistimos a la toma de posesión, a la entrega primero de la constancia de mayoría y después a la ceremonia de investidura, porque ahí pues deben de olvidarse, así sea momentáneamente, los desencuentros o los puntos en contra, porque pues somos una república, un Estado de Derecho, y creo que esto pues no aporta, en todo caso, pues no aporta al debate, yo me imagino. Sí, una república con Estado de Derecho. Veíamos que por lo pronto en ese evento Gerardo Fernández Noroña llamó amigo a Rubén Rocha Moya. Bueno, ahí sí tuvo un lapsus, en fin. Y el gobernador también aprovechó, en medio de todos estos escándalos, dimes y diretes, en tomarse una fotografía. Compartió en sus redes esta pues selfie, se ve como que él sostiene y toma la fotografía con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y puso, es un honor acompañar en la conmemoración del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a nuestra primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí quedan las fotografías y los apoyos a Rocha Moya. Y luego de las protestas en contra del gobernador Rocha Moya y de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que en caso de que el pueblo de Sinaloa decidiera realizar una revocación de mandato, ya para que se vaya, el primero que lo respetaría sería el gobierno. Bueno, esta mañana el gobernador Rocha Moya aseguró que la situación en el estado camina bien y que este mecanismo de revocación de mandato está para cuando se requiera. Así lo dijo. ¿Qué tal la situación en el estado? ¿Qué tal la situación en el estado? Van caminando bien. Es un mecanismo que contempla la ley. Yo inicié una nueva ley para tal efecto. Está el mecanismo cuando se requiera. Eso es muy importante para determinar que si el pueblo pone complicar. Bueno, y por lo pronto, el senador del PRI, Mario Fabio Beltrones, indicó que Rocha Moya debe dejar su cargo. Sí debe ser acompañado de plena legalidad. Y la plena legalidad está ya en lo que ya se ha mencionado en otras ocasiones, que es hacer la revocación de mandato, el solicitarla al mismo Congreso estatal y llevarla a cabo de la manera más pronta y expedita para dar satisfacción a los gritos que existen de un lado y para otro en Sinaloa por restablecer la tranquilidad y la gobernabilidad. La gobernabilidad de Sinaloa no puede depender solamente del gobierno federal, pero lo conveniente sí sería que diera oportunidad a alguna otra persona para que logre armar una estrategia de mucha mayor convicción para el pueblo de Sinaloa. Y senadores de Morena y aliados aprobaron a 870 aspirantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para competir por los cargos de ministros, ministras, jueces, juezas, magistrados, magistradas en la elección extraordinaria de este 1 de junio. Morena y aliados defendieron el trabajo del comité y la transparencia con lo que se han llevado el proceso. Sin embargo, la oposición criticó la falta de planeación, los errores en las insaculaciones y las listas. Pero bueno, ya el Senado aprobó las listas de sus candidaturas para esta elección de jueces y juezas federales. En contra estuvieron los votos de la oposición PRI, PAN, MC, y durante la sesión hubo confrontación. Estados Unidos acusó al gobierno de México de ser un narcoestado. Y Sheinbaum lo sabe. Sheinbaum sabe que Estados Unidos acusó al gobierno de México, a su gobierno, al gobierno de Morena, de ser un narcoestado, porque Estados Unidos lo señaló en tiempo presente. Miente quien de forma infamante se atreve a vertir manifestaciones estúpidas, negligentes, incongruentes con la realidad. Miente quien en esta tribuna se apersona
con sus características de teatrera, burdelera, para decir que nosotros tenemos un narcogobierno. Y ya, nos vamos a la chingada. Pues bueno, ya, ahora sí que, pues sí, ¿verdad? Y así termina Fernández Noroña con esa frase. Y vámonos, ya lo aprobaron. Y por lo pronto, bueno, esta historia continúa de la elección a los miembros del Poder Judicial Federal, porque el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso y propondrá, porque se va a discutir próximamente, el día de mañana, que la Suprema Corte exhorte a todas las autoridades involucradas, incluida el INE, a acatar las suspensiones dictadas contra la reforma judicial. Esto significaría que se frene esta reforma judicial e indica el proyecto del ministro Ortiz Mena que sería como un requisito mínimo de vivir en un Estado de Derecho, pues el Tribunal Electoral es incompetente para opinar sobre amparos y sus sentencias serían solo opiniones de una mayoría. Hay que recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su mayoría de 3, indicó que adelante, que debería seguir esta elección de jueces y juezas que proponen Morena y aliados, mientras que juzgadores, jueces y juezas habían dado amparos y decir no, hay que frenarla en lo que se resuelven los juicios de amparo. Vamos a ver. Y el sexenio de Andrés Manuel López Obrador resultó muy próspero para los ultra ricos, para los millonarios. Entre el arranque y el final de su administración, el número de multimillonarios mexicanos pasó de 10, es decir, había 10 multiarchimillonarios con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel, 22 en ese mismo lapso de tiempo. Los bancos reportaron unas ganancias récords para estos empresarios. Esto es parte de un reporte que realizó Oxfam México y me da muchísimo gusto recibir aquí a Ale Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. Ale, buenas noches. Buenas noches, Elisa, qué gusto estar aquí. Qué gusto, Ale. Pues es un ejercicio que se realiza siempre en el marco de Davos, ¿verdad? Del Foro Económico. Estos tipos de reportes, y ahora Oxfam presenta esto, que tiene que ver con la desigualdad en nuestro país, porque mucho se dice en discursos oficiales, mucha gente lo cree y lo hace suyo, pero la realidad muestra cosas muy distintas. ¿Qué encontró Oxfam? Bienvenida, Ale. Muchísimas gracias. Pues mira, este año, como tú dices, todos los años hacemos el informe global y el informe sobre México, y en el informe sobre México creo que hay, bueno, dos grandes hallazgos. El primero que tú mencionaste, que los milmillonarios aumentaron en México, pero en realidad lo que aumentó fue la cantidad de personas, pero son de las mismas familias. Ese es un poco el tema en México. O sea, de las mismas familias archimillonarias. Exacto. Sus padres. O sea, no nada más el patriarca, ¿no? Porque generalmente además son empresas muy verticales y son hombres, la mayoría, no únicamente el patriarca es el millonario, sino ahora también sus hijos. Y entonces no cambia el apellido, cambia el nombre de pila porque van heredando o heredando en vida, transfiriendo activos en vida, ¿no? Pero siguen esos ultramillonarios patriarcas, digamos, los empresarios más, o sea, se suman. No es que hereden esa riqueza, sino que la aumentan, digamos. Exacto, ¿no? O en algunos casos sí hay una herencia, pero digamos que lo que ocurre muchísimo en México, o más bien lo que es particular de México, que no ocurre así en otros lugares donde hay también muchos milmillonarios, es que en México no cambia la lista. En México tenemos la misma lista de milmillonarios hace 20, 25 años, y esa lista lo único que ha ido cambiando poco a poco es que se han ido sumando los hijos de los milmillonarios que van heredando, y como no hay impuesto a la herencia, pues heredan intacta, ¿no? Todos los bienes. Ese es un primer hallazgo. Okay. El segundo hallazgo, pero yo creo que es como la parte medular del informe, es cómo funciona un modelo extractivo en México, en 3 sectores, pero es representativo de muchos otros. Nosotros cubrimos el sector turístico, el sector bancario y el sector de agua. Y lo que miramos es un mecanismo muy extractivo que nos recuerda, pues, realmente prácticas casi coloniales, yo te diría, Elisa, de personas, familias, empresas
que acaparan bienes públicos, colectivos, por ejemplo, el agua, las concesiones han crecido enormemente. Sí. Las mantienen para sí, crean alrededor de sus nuevas propiedades o de su nuevo acaparamiento una serie de reglas para proteger sus bienes, los explotan, les sacan todo tipo de ganancias y transfieren los riesgos a las personas. El caso más claro es el caso bancario, ¿no? Donde cuando hubo crisis bancaria, pues fue el erario público y quien viene rescató a los bancos. Exacto, los tenemos que rescatar. Pero después del rescate, luego, digamos, los bancos actuales, que son muchos de ellos extranjeros, extraen de México una serie de rentas exorbitantes, una serie de, por ejemplo, cobros de comisiones bancarias que en México son mucho más altas que en otros países en los que operan. Sí. Y digamos que se quedaron pocos se quedan con los beneficios y muchos nos quedamos con las pérdidas. Oye, Ale, esta estructura extrae estos bienes de la nación, es decir, tiene que haber una, pues no sé si llamarle acuerdo, complicidad, colusión, negociación, diálogo entre estos empresarios privados y los gobernantes y los políticos y los funcionarios. Es decir, no podría suceder de otra manera. Es decir, se hacen multimillonarios principalmente con los recursos públicos. Lleva siendo la política económica de México durante siglos, te diría. Esa es la política económica de México. La política económica de México ha sido destinar los recursos públicos y sobre todo los últimos 30 años de privatización. Y eso los destinan los funcionarios, los gobernadores, los presidentes, ¿no? A lo largo de la historia del país han acordado que la política económica es que unos pocos van a explotar los bienes públicos y la mayoría se va a quedar. Tenemos un país todavía con 9 millones de personas en pobreza extrema y la mitad de la población en pobreza. A ver, eso te iba a preguntar, Ale, porque, bueno, para empezar, esto de separar el poder político del poder económico, pues no sucedió, ¿no? Tal vez se incorpora el poder militar, no lo sé, a toda esta estructura. Pero, pues uno de los logros del sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue la reducción de la pobreza, pero tengo entendido que la pobreza extrema, la más, no sé cómo llamarlo, Ale, ¿no? Por lo pronto la que se tendría que atender de manera inmediata, creció. ¿Cómo estamos en toda esta relación de las personas que viven en condición de pobreza en nuestro país y por otro lado la desigualdad? ¿Cómo lo entendemos? Tú que eres experta en estos temas. Mira, la mitad de la población, más o menos el 50%, vive en pobreza. La mitad. La mitad de la población. De los cuales 9 millones están en pobreza extrema. Es un poco más de lo que había al principio del sexenio anterior, y es verdad que no se redujo, aumentó, y la pandemia también tiene algo que ver con eso. Sí se redujo en 5 millones las personas en pobreza, eso es muy importante. Es resultado de una política de aumento del salario mínimo que en 20 años no había aumentado. Sí. O sea, parte de la extracción de riqueza de la población también tiene que ver con los salarios bajos. Personas que son dueñas del capital de la empresa y que pagan salarios bajos y por lo tanto sus ganancias, digamos, van para su bolsillo y no para socializar con los empleados de la empresa. Esa es otra manera de extraer riqueza. Y lo que vemos es que se ha mantenido, creo que hay dos cosas que notar, ¿no? Por un lado, insisto, un modelo económico que viene de mucho tiempo atrás, que se ha mantenido y que ahora que la presidenta habla de prosperidad compartida, justamente la parte de compartida no puede ser si seguimos con el mismo modelo económico. Y el llamado que nosotros hacemos es a mirar ese modelo económico, ver el daño que ha hecho por el hecho de que ha mantenido en pocas manos la riqueza y ha mantenido en pobreza. Se ha mantenido ese modelo, ¿no? Durante años. Durante años, a pesar de los cambios en las narrativas públicas. Eso te iba a decir, de unos porque, y de otros. Es parte de la narrativa de decir, no, y el modelo neoliberal nos llevó a no sé qué. Digo, no sé si sea el neoliberal, yo diría
es parte de, ¿no? Pero entonces es un modelo que tiene desde hace mucho tiempo esta dinámica pues muy dañina finalmente para la sociedad, ¿no? Absolutamente. Y luego en la riqueza, pues sí, aumentó a 22 mil millonarios, como te decía. Ajá. Misma lista, mismos nombres, mismas familias, distintas personas, digamos. Pero de manera muy notoria, me parece, y por eso insistimos en estos 3 sectores, con ciertas poblaciones particularmente afectadas. Por ejemplo, en el tema turístico, lo que vemos es salarios muy bajos, con personas empleadas solamente temporalmente, en la temporada alta de los lugares turísticos. Sí. Muchas de ellas son mujeres, muchas de ellas son mujeres precarizadas, mal pagadas, y con una carga de cuidados que no está siendo atendida por el Estado, ¿no? En el caso de las concesiones de agua, lo mismo, ¿no? En las comunidades más pobres lo que vemos es una alta carga de cuidados para las mujeres cuando tienen que ir por agua, mientras que hay concesionarios de agua que aprovechan el agua, que la utilizan, que la extraen, muchísimo más cantidad de la que tienen permiso en muchos casos, y el Estado, por ejemplo, no tiene suficientes inspectores para identificar cuando hay abusos, incluso ya en las concesiones de agua que se han otorgado. O sea, es decir, el aparato estatal, el problema que tiene es que es un aparato que no tiene las condiciones ni regulatorias ni institucionales para cumplir con las facultades que se requieren para tener control sobre esta gran explotación. Fíjate, en conclusión, pero bueno, invitamos a que lean el informe y que vean el desglose del por qué cada uno de los términos, pero utilizan términos muy fuertes. Ale, dice, las empresas en complicidad con los gobiernos toman, transan, agandallan y lo llaman mérito. Uf, así es, tremendo. Ale, pues estaremos muy atentos al trabajo de Oxfam, al trabajo, a las propuestas. Ojalá la presidenta escuche también propuestas de la sociedad civil, ¿no? Creo que es un trabajo conjunto y es una responsabilidad que todos y todas tenemos, no nada más dejarlo al gobierno, y porque hay experiencia, hay indicadores importantes que se pueden seguir y hay propuestas. Entonces, que esto cambie, empiece a cambiar, porque no ha cambiado. Esperemos que sea una política económica que de verdad reparta las ganancias y no socialice las pérdidas. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Buenas noches. Una pausa y volvemos. Y vamos directamente con nuestra compañera Liliana Collado, está en Villahermosa, Tabasco, nos tiene información sobre el asesinato de policías. Liliana, ¿qué sucedió? Muy buenas noches. Buenas noches, Elisa, te saludo a ti y pues a nuestro querido auditorio, y es que esta tarde, alrededor de las 4 de la tarde, empezó otra ola de violencia como las que acostumbran ya a ocurrir aquí en el estado de Tabasco, y bueno, esto se originó primero con la rafagueada que se dio a un presunto punto donde se vende droga ahí en la carretera hacia frontera, Villahermosa, hacia frontera, a la altura de un fraccionamiento conocido como Ocoutzapotlán. A la par de eso se estaba informando que también fue atacada una patrulla de la Policía Estatal, donde lamentablemente 2 policías perdieron la vida. Esto fue por causa de un grupo de sujetos armados que a bordo de un vehículo llegaron hasta la ranchería González, donde esa patrulla estaba custodiando lo que es una bodega de huachicol que previamente el 25 de enero fue cateada por las fuerzas federales, y que los responsables o los encargados del lugar, al ver que llegó el Ejército y la Guardia Nacional, inmediatamente hicieron quemar la bodega, le prendieron fuego, y bueno, desde ese día la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dejó una patrulla custodiando el lugar para que no volviera a ser allanado, y sin embargo, esta tarde los policías fueron atacados, perdiendo la vida. Se habla de otros policías lesionados, pero pues a través de fuentes oficiales no nos dieron esa información, solo nos confirmaron la muerte de los 2 policías. También se habla de otra patrulla que fue atacada a balazos en esa carretera que te comento, Villahermosa a frontera, donde también se reporta la aparición de llantas y la quema de al menos 4 vehículos, según el conteo que llevamos desde las 4 de la tarde a las 7 de la noche. La última fue una camioneta en la avenida Sandino de aquí de Villahermosa, y como siempre ocurre, los ataques se han dado en lo que es el fraccionamiento Pomoca,
la carretera a Nacajuca, también a la altura de Bosques de Saloya y también en la carretera a la isla. Estos son en los alrededores precisamente de lo que corresponde a la ciudad de Villahermosa, es donde se dan estos ataques armados y pues como hemos dado parte ya en estos últimos días han habido ejecuciones. Hoy se dio de una pareja, amaneció Tabasco con la noticia de una pareja ejecutada en el municipio de Huimanguillo, más estos 2 policías, más otras personas, otros cuerpos que han ido apareciendo, uno en la colonia Casablanca, otro en la colonia 1 de Mayo, y así es como suman 8 los ejecutados en este día. Bueno, pues la ola de violencia al parecer ya se contuvo por los patrullajes que hemos visto de las fuerzas federales, de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, que están desplegados desde que empezó a ocurrir estos hechos hasta el momento. Hemos visto patrullajes en las colonias y bueno, te comento también de otra cosa que ha causado revuelo en las noticias en medios nacionales, es que los tabasqueños tienen miedo de que las calles están vacías, situación de la cual hemos comprobado lo contrario, pues la gente sale a hacer sus cosas normales, acuden a las plazas, acuden a los parques, sin embargo, sí a cierta hora de la noche, después de las 11, evitan circular, pues como es normal, ya concluyeron sus actividades laborales y pues todo mundo tiene que resguardarse en su casa, pero también precisamente para evitar ser víctima de estos hechos. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado un reporte sobre lo ocurrido, simplemente llevamos el conteo de los vehículos quemados y de los hechos conforme lo va reportando la gente. Muy bien, Liliana, pues agradecemos que también nos puedas informar al respecto de viva voz y estaremos muy pendientes de lo que ocurre y bueno, a cuidarse, a tomar también las precauciones debidas. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elisa. Buenas noches, Liliana. Y fíjense que precisamente, pues sí, reaccionan las autoridades tiempo después. Vamos a ir viendo qué dicen sobre esto. Hemos comentado lo que está sucediendo en Tabasco. Y hoy el secretario de Gobierno de ese estado, José Ramiro López Obrador, dijo que pues la masacre en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa es parte de una pugna entre grupos delictivos. Comentó que a pesar de que los asesinados son criminales, es lamentable que hayan fallecido a manos del crimen organizado, pero además es adentro de las instalaciones del penal en donde las autoridades deberían de mantener la seguridad y todas las condiciones necesarias y bueno, incluso hubo disparos. Lamentable lo que hemos venido diciendo, Leantada, que está afuera, está en un enfrentamiento por el territorio, ¿no? Sí, y también adentro, en el penal, está la lucha entre las mismas 2 fracciones. Pues digo, los fallecidos son gente que se dedica a delinquir, pero son vidas humanas, ¿verdad? De cualquier manera. Bueno, esto en Tabasco, otro lugar en donde le hemos reportado que se mantiene una violencia constante y extrema, es en San Luis Potosí. Hoy localizaron un campo de exterminio en Río Verde. Los cuerpos eran disueltos en ácido y luego arrojados a fosas clandestinas. El hallazgo fue en la comunidad de Aguadulce, cerca de los límites con el municipio de San Ciro de Acosta. Activistas y colectivos comentaron que aún faltan por procesar 7 fosas. Ninguna de las víctimas ha sido identificada. Gerardo Duque, ¿qué es lo que está sucediendo con este hallazgo allá en San Luis Potosí? Muy buenas noches, Gerardo. Elisa, buenas noches a ti y al teleauditorio. Pues con la actualización, efectivamente, las identificadas son 16 fosas. Hasta el corte de anoche, de hace 24 horas, ya iban 9 que habían sido inspeccionadas. Se había realizado la prospección y la identificación de indicios. Sin embargo, el día de hoy, durante la jornada de hoy, en los límites de Río Verde y San Ciro de Acosta, lo que es la zona media potosina, pues se hace la inspección de 3 fosas más, así que restan 4 de esas 16 previamente identificadas y en las que se ha estado trabajando
arduamente durante las últimas horas. Por un lado, se encuentran restos óseos, pero también en algunas otras fosas, pues material que fue diluido o deshecho, pero vamos a ver en qué términos lo explica Edith Pérez Rodríguez. Ella es presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros, el colectivo que agrupa al mayor número de familias de personas desaparecidas aquí en el estado de San Luis Potosí. Es un lugar ocupado precisamente para desaparecer gente con una técnica de compuestos químicos. Se observa que quemaron el tambo y echaron allí las demás prendas de la persona, donde pusieron las personas desmembradas, y luego acá se encuentran los fragmentos con un tipo de hueso calcinado, porque el calcio sobresale, como que acá apenas se están implementando esa técnica, sí, la forma de desaparecerlos así, pero lo que estamos viendo pues es bastante diferente a lo que hemos visto en otras ocasiones. Uy, Gerardo, qué descripción, qué fuerte, ¿no? Estos hallazgos macabros, porque habla también, pues no únicamente de lo que sabemos sucede en distintas regiones a lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? Estas fosas clandestinas, las desapariciones, toda la violencia, sino además esta hazaña, estos niveles que están viviendo y que están sufriendo también miles de familias, ¿no? Y la capacidad operativa, por un lado, logística de estos grupos criminales que ciertamente, aunque se tratan de terrenos de uso común, rurales, pues no están realmente tan alejados de las manchas urbanas. Hemos venido consignando en meses atrás, por lo menos de un año a la fecha, también otros puntos de exterminio ya más hacia el sur del estado, en lo que es la región huasteca y el área, recordarás, de Las Pitas, de Laguna del Mante, donde, por cierto, se tiene previsto regresar en las horas subsecuentes, por ahí del viernes, sábado, quizá ya se podría estar en posibilidad de regresar a esa zona. Así es que, pues, es imposible prácticamente terminar en una sola jornada de recabar todos los indicios en estas labores que participan, no solamente los colectivos de búsqueda de personas, sino también lo que es la Fiscalía Estatal, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y, naturalmente, familiares de personas desaparecidas, Elisa. Gerardo Duque, muchísimas gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos en comunicación. Y familiares y amigos despidieron a René, el bebé que murió de un disparo durante un intento de asalto en Puebla. Alegría, amor, bienestar, sonrisas. Y también a sus papás, a sus papás de su hermana, porque ellos también igual. ¡A la bim, bom, bam! Emiliano, ra, ra, ra. Era un bebé muy querido por todos, el vivir con ellos, el estar en la misma casa. Mis hijas lo cuidaban, jugaban, estaban con ellos y no es justo lo que le pasó a la familia. Cualquier padre le dolería el perder un hijo, en especial un bebé que llegó a dar mucha alegría. Ojalá se llegue a hacer justicia para la familia. El cortejo fúnebre partió a un panteón del municipio en donde el menor fue sepultado. Los padres de René son originarios de Tehuacán, pero radican en Zacatlán. El profesor y ella enfermera, acompañados de familiares y amigos, exigieron justicia para que el crimen no quede impune. Destrozados. Es un golpe que no se supera, que es la pérdida de un ser humano inocente. Que por favor hagan su trabajo y siempre hay, ¿no?, quien observa y quien se da cuenta de estas situaciones. Y por justicia a su familia, al bebé, que pronto se resuelve.
duele un bebé que no pues sí, no hacía daño, entonces justicia para el pequeño. Pues insegura, ¿no? Por todo esto que está pasando, pero ojalá y se haga justicia. Los vecinos piden mayor seguridad en la carretera Oaxotepec-Zacatlán. Reclaman que es una zona de alto riesgo, en donde los asaltos son frecuentes. Ha habido mucho asalto, mucho asesinato por esa zona, en especial para los comerciantes. Y pues ahora sí los rateros o este tipo de personas pues buscan, pues en especial los coches que se ven un poquito más bonitos que los viejitos, y no fue justo que le pasara esto a estas amistades. La Fiscalía de Puebla inició las investigaciones y el gobernador prometió que no habrá impunidad. Desde Puebla para Milenio Noticias, Miguel Ceballos. Una pausa y volvemos. Manuel Somoza. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Elisa. Con el gusto de estar contigo como siempre. ¿Cómo nos trata este miércoles? Bueno, pues fíjate que bien. ¿Sí? Los mercados fuera de México empezaron con números negativos en la mañana. Sin embargo, a lo largo del día se fueron corrigiendo estos y finalmente cerraron con utilidades. El Dow Jones subió 0.71, el Standard & Poor's más 0.39, el Nasdaq más 0.19, y la que no tuvo un buen desempeño después de varios días de avances fue la Bolsa Mexicana de Valores, que perdió 0.63. También el peso perdió valor frente al dólar, 7 centavos con respecto al cierre del día de ayer, para cerrar en 20.59. Lo más relevante el día de hoy fueron algunas declaraciones de funcionarios importantes de la Reserva Federal que llevaron a los mercados a pensar que esa institución podrá bajar un par de veces todavía la tasa de interés en Estados Unidos, 1/4 de punto en cada una. Sin embargo, que esto va a suceder, de que así sea, en la segunda parte del año, es decir, en el segundo semestre. Pero bueno, pues eso es una buena noticia. Y en el caso de México, la gran expectativa es qué hará Banco de México el día de mañana. Las apuestas mayoritariamente están a que el Instituto Central bajará medio punto la tasa de interés, del 10 al 9,5. Todos esperamos que así sea, y esto se fundamenta en que la inflación de la primera quincena del mes de enero salió en 3.63, mucho más abajo de lo previamente estimado. O sea que vamos a esperar a ver qué nos depara el destino mañana, mi querida Elisa. Muy bien, ahora sí que vamos día a día, paso a paso, poco a poco, porque sí, el contexto internacional está tremendo, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver después también en lo interno con ciertas reformas, y sí o sí no, pero por lo pronto veremos cómo nos va mañana con las tasas de interés. Así es, y qué dice Banco de México. A ver qué dice el Banco ese es el tema. Gracias. Muchísimas es lo más gracias. Importante para mañana. Gracias, querido Manuel. Hasta mañana. Elisa, gracias a ti. Buenas noches.